adoración a Dios. Y quiero compartir una palabra esta noche que se encuentra en el primer libro de Pedro, capítulo 1, del verso 13 en adelante. Y quiero hablar lo que menciona aquí en, en este pasaje y habla de lo que es incorruptible. Y quiero hablar acerca de la importancia o de la oposición que hay entre la corrupción y la santidad. Y dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzgó según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y cuando nosotros hablamos de la santidad, podemos ver que tiene una oposición con la corrupción. Podemos ver en todas las noticias, no ahora, no en este tiempo, sino desde hace mucho tiempo, que usted mira noticieros y escucha toda la sociedad que nos rodea. Todos los días salen a luz nuevos casos de corrupción, de toda índole, ¿sí? Corrupción de la economía, de la política, en la moralidad de la gente, y desde la clase política que lo podemos poner allí arriba, como yo cuando era chico creo que estaban en el estándar de gente correcta, un juez y un sacerdote. Yo tenía como una imagen de gente íntegra, de gente correcta, ese tipo de personas. Después pasaron los tiempos y veíamos casos de inmoralidad y había un juez o había un sacerdote involucrado. Y quizás siempre lo hubo, pero creo que últimamente todo ese tipo de cosas se va acrecentando más. Pero no lo vemos solo en este tipo de cosas o en el ámbito de la política, lo vemos también a nuestro lado, nuestro compañero de trabajo, de escuela, nuestro vecino, el que comparte, el que está en el común de todas partes. Y todos están involucrados de una manera u otra en algo que es corrupto.
y buscaba un término de corrupción, y es un término que generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario, de una autoridad, ¿no? Y los derechos que a esta persona se le confían, los mal utiliza, los mal usa. Y toda autoridad relacionada con poder generalmente eh, quebranta esa autoridad que tendría que tener, y a veces se presentan oportunidades o conexiones que lo único que sirven es para beneficio propio, para satisfacer alguna necesidad o llámese enriquecerse o sacar algún rédito de algo. Y eso es contrario a la ley y a los principios de moral, ¿sí? A los principios de valores que podríamos tener, porque debería no ser que porque tenga un lugar de eminencia, de autoridad, de poder, yo me sobrepase queriendo obtener algo de esa manera. ¿Y qué tiene que ver, pastor, esto con nosotros? Nosotros somos funcionarios del reino, porque Dios nos dio una autoridad y nos delegó autoridad. Cuando Cristo dice que Él le dio la autoridad, las llaves del Hades, de la muerte, se la entregó a la iglesia. Y usted es iglesia y yo soy iglesia. Que sí que nosotros todos somos iglesia y tenemos una autoridad. Entonces cumplimos una función en el reino de los cielos. Nuestra función es predicar las buenas nuevas del reino. Nuestra función es reconciliar al mundo con Dios. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Que sí que nosotros tenemos una función para cumplir aquí en la tierra. Y se nos confiaron las leyes de Dios. Las leyes de Dios fueron confiadas para nosotros. Y los principios eternos del reino, que nosotros empezamos a crecer en el camino de Dios y empezamos a leer la palabra y empezamos a madurar espiritualmente, esas leyes del reino las tenemos nosotros para poder ejercerlas. Nosotros sabemos lo que Dios llama pecado o lo que no. Nosotros sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no. Entonces tenemos una función importante, ¿sí? Porque empecé hablando de la corrupción y cuando empezamos a pensar en lo político, en los millonarios, en los narcos y cómo todos andan en corrupción. Pero nosotros como funcionarios muchas veces también tenemos el mismo nivel, ¿sí? Y esos principios y esas leyes se nos dieron para administrarlo mientras nosotros estamos aquí en la tierra. Somos administradores del reino de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿qué actitud deberíamos tomar nosotros ante ello? Usted puede desesperarse, usted puede ser, porque algunos se empiezan a desesperar, y ahora qué vamos a hacer, porque no podemos allí, y ahí armamos un protocolo de santidad. Y no, tendríamos que andar así, tendríamos que prohibir esto, tendríamos que sacar lo otro, queremos armar todo un protocolo de santidad. ¿Para qué? Precisamente para poder andar en contra de esa corrupción. Entonces, puede desesperarse, alguno puede ser indiferente, apático directamente, o tal vez dejarse llevar por la corriente de este mundo, porque en el mundo estamos, y cuando vemos que muchos hacen lo mismo, y aún dentro de la iglesia vemos que muchos hacen lo mismo, y decimos, y bueno, si ninguno cayó muerto todavía, como Ananías y Zafira, capaz que no está tan mal. Y empezamos a caminar en esa tendencia. ¿Podemos encontrar todavía alguna esfera de la sociedad que no haya sido corrompida? No, sí, pero hay difícilmente, no por lo que nosotros podamos ver en la sociedad o por lo que nos digan los noticieros, sino por lo que la Biblia nos dice. Dice segunda de Pedro 1:4, en el mundo hay corrupción a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es ese deseo que está en el corazón del hombre, que es el que está maquinando constantemente
y póngale lo que quiera, porque cuando hablamos de la concupiscencia generalmente pensamos en la inmoralidad sexual, pero podemos pensar en la manera de enriquecernos, de obtener lo que el otro tiene, de la ambición desmedida por tener tal o cual cosa. Y esa concupiscencia es la que trae la corrupción al mundo. También dice Santiago 1:14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No, lo que pasa que ahora esta nueva moda, lo que pasa que la tecnología, lo que pasa que los celulares, lo que pasa que buscamos montones de agentes que traen corrupción y la corrupción está dentro de nuestra alma, porque la concupiscencia, los deseos de nuestro corazón, que no son los que Dios estableció para que nosotros tengamos, son los que nos llevan a querer desear aquellas cosas que no son buenas. ¿Cuántos me van entendiendo hasta acá? Podemos decir entonces que en el corazón del hombre, que es engañoso y perverso, como lo dice allí el profeta Jeremías, se encuentra la corrupción. ¿Sí? ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Está hablando de un corazón que ni el hombre mismo puede conocer. Y él termina dando la respuesta, dice, yo Jehová, que creé al hombre, es el que conozco ese corazón. Y como lo conozco, digo que ese corazón es corrupto. Digo que ese corazón es perverso y ese corazón es engañoso. Y nosotros a veces, ante alguna tentación que la fuimos maquinando y se termina convirtiendo en concupiscencia, nosotros decimos, es que lo sentí de todo corazón, sentí en el corazón que eso era para mí. Y me meto en aquellas cosas que no son correctas. La Biblia dice, o nos enseña, cómo escapar de la corrupción. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acá cuando está diciendo que somos renacidos, habla un poco del nuevo nacimiento espiritual, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice es necesario nacer de nuevo, y cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo grande, y allí lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Que sí que ahí le está enseñando, ¿sí?, ese nuevo nacimiento, y cuando nosotros somos renacidos nuevamente, empezamos a tener ya no de esa simiente corruptible, que nuestra simiente por naturaleza se corrompió desde Adán y Eva, ya se fue degenerando la simiente del hombre. Pero cuando nosotros renacimos a esa simiente incorruptible, es la simiente de Jesucristo, que vivió como hombre, nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, y su vida no tuvo pecado. Dice que en todo fue tentado, mas en nada pecó. Entonces, cuando está hablando de que no cometió un pecado, es que no se pudo corromper. Y esa simiente corrompible, porque Él nació y vivió aquí en la tierra para dejarnos un ejemplo de santidad. Y cuando nosotros renacemos a esa simiente incorruptible, nosotros podemos caminar como a Dios le agrada. Entonces nos enseña la Biblia, ¿y cómo? Por la palabra. Porque dice, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahí es cuando nosotros necesitamos la palabra, necesitamos conocer la palabra, atesorarla en nuestros corazones, caminar con la palabra, porque eso es lo que nos va a hacer caminar sin corrupción. Una semilla incorruptible es la palabra de Dios. No se pervierte. La palabra de Dios es sí, amén y para siempre. Es verdadera. Y esa semilla
que es la palabra de Dios, que si nosotros la recibimos en el corazón, cuando entra esa semilla en el corazón del hombre, da un fruto incorruptible. Y quiero que cada uno piense un poquito, el que no nació en el Evangelio y vino de cuna, sino que renació nuevamente, habiendo vivido una vida de corrupción, de pecado, sin que usted haya sido un loco bárbaro, pero todos sabemos que somos pecadores. Y vivíamos de una vida y hoy nos pueden llegar a plantear, a ofrecer muchas de las cosas que antes haríamos y seríamos incapaces de hacerlas. Y no por santidad o por quedar bien delante del pastor o porque, no, mirá, me pasó. No, es que no lo haríamos porque la palabra nos trajo una incorruptibilidad. La palabra trajo santidad a nosotros. Y el hacer algo corrompido no nos daría para hacerlo. Yo no sé cuántos tendrían pensamientos locos y perversos como los míos. Sí, algunos, yo sé que, yo, si le diría levante la mano, levantaríamos la mano todo, porque uno de una manera, otro de otra manera, uno en el área económico, otro en la sexualidad, otro en la violencia, otro en los vicios, pero todos tendríamos pensamiento. ¿Y sabe cuántas veces digo, pero si yo esto lo podría hacer, pero si lo habré hecho, pero no me lo permite, algo no me lo permite. Está grabado dentro mío, porque se formó algo que trajo santidad, que es incorruptible. Y lo que estaba corrompido desapareció, porque la palabra creció más fuerte. Digo, yo podría hacer esto, pues no me animo a hacerlo, porque le tengo temor a Dios, porque aprendí a hacer lo bueno. ¿Se entiende? Y ustedes saben que cuando estaba repasando todo esto, yo dije, wow, esto es, si nosotros podemos entenderlo, se pueden mejorar muchas cosas dentro nuestro. Se van a mejorar actitudes, se van a mejorar formas de actuar, formas de pensar, formas de hablar, porque en nosotros algo cambió y lo que lo hizo cambiar fue la palabra de Dios. Entonces, esa nueva naturaleza de Dios que viene a través de la palabra, que es incorruptible, comienza a formar algo nuevo en nosotros. Ya no es la vieja naturaleza o el viejo ADN de Adán, ahora viene el ADN de Cristo que empieza a transformar todo dentro nuestro. El que cree en Jesucristo como su Señor recibe la naturaleza misma del Dios incorruptible. Entonces necesitamos apoderarnos de esa palabra. Pero el que no acepta a Jesucristo, mire lo que dice Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense que está haciendo una descripción del hombre corruptible. Y dice que dejan de honrar al Creador para honrar aquellas cosas que fueron creadas. Y Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones. Y dice que cambiaron su forma de ser. Yo creo que si usted lo quiere más clarito, mire una sociedad que cada vez va avanzando más a destrucción propia. Se van degenerando, cada vez se van pervirtiendo más y están perdiendo los valores verdaderos que son los que Dios ha entregado para que anden en ellos. Pero si hay esperanza para aquellos que confían en Dios. Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, es una herencia. Si nosotros podemos caminar en incorruptibilidad,
o sea, caminar en santidad sin ser corrompidos, nos espera, mejor dicho, una herencia que es de la misma manera, una herencia que es incorruptible. Nos espera una herencia inmarcesible, incontaminada, una herencia que no puede cambiar, que va a ser la misma. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros por haber escapado de la corrupción. Ahora bien, mientras nosotros esperamos ir al cielo, donde la idea de la corrupción ni siquiera existe, ¿cómo hacemos para seguir permaneciendo acá en la tierra? Porque todos decimos, ay, un día estaremos allí con el Señor en las bodas y viviremos por la eternidad en el cielo y allí no habrá llanto ni dolor, ni, wow, qué bueno, pero ¿y hasta que llegue eso? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. No conformarse a los deseos que antes teníamos. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos en esa ignorancia, en la ignorancia de su palabra, no conocíamos la palabra, y si la conocíamos, quizá la conocíamos de una manera incorrecta, no conocíamos sus mandamientos ni sus promesas, tampoco teníamos los deseos correctos, sino que nuestros deseos eran más bien incorrectos y hoy todo eso debemos desecharlo, ¿sí? Y tenemos que caminar, ¿sí? No conformándonos a esos deseos que antes teníamos, porque eso era cuando estábamos en la ignorancia. Ahora nuestra vida cambió. El verso 15 dice, de esto que habíamos leído, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vivir en santidad, la santidad no tiene que ver con la forma de vestir, con los rituales o la manera en la cual nos conducimos. Siempre digo lo mismo, ¿sí? Eso sería santulón. Todos los rituales o las costumbres religiosas que a veces practicamos, eso no nos lleva a vivir en santidad, sino vivir una vida apartada para Dios, agradándole en todo. Dice, porque escrito está, el verso 16, sed santos porque yo soy santo. Siempre hago hincapié en el modo en el cual está escrito, sed. No dice, si quieren, traten de ser, fíjense cómo pueden ser. No, dice, sed santos. Es una orden, ¿sí? Es un presente imperativo donde está dando una orden de lo que tienen que hacer. Y Dios dice, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Y Él nos da todas las herramientas para que podamos hacerlo. Dice el verso 17, voy a pasar toda la palabra que estuve leyendo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es esto? Si sabemos que Dios nos está mirando, mire que están las cámaras, sonríe, te estamos firmando viste, y vos empezás a prestar atención. Claro, es que si hay cámara por ahí no me animo porque sé que me están mirando y capaz que podría hacer hasta algún gesto raro, pero no, voy a quedar escrachado. Y eso ya nos intimida a que estamos siendo vigilados. Si el Señor nos dijo en su palabra que el que juzga según la obra de cada uno, ¿y cómo va a juzgar la obra de cada uno? Porque nos está viendo 24/7. Nos ve todo el tiempo, Él tiene la cámara prendida y no se duerme el que vigila a Israel, dice su palabra. Él está vigilándonos todo el tiempo. Yo siempre le cuento que yo hacía unas macanas terribles cuando era chiquito y me iba a un local que no había ventanas y lo único que había eran dos respiraderos arriba de una persiana así y los tapaba con trapo, cosa que no vaya a ser que me mire Dios por ahí. Porque yo después ya sabía que estaba todo cerrado y que ahí adentro no me podía ver nadie. Entonces hacía herejía, algunas pavadas, rompía cosas. Y yo decía, acá no me ve Dios, porque estaba escondido ahí adentro. Pero Dios ve todo.
Dios nos ve por más escondido, por más escapado que nosotros estamos, donde nos vayamos, Él nos va a ver. Entonces, dice que tenemos que aprender que aquel que juzga todas las cosas, tenemos que conducirnos en el temor de Dios y aprender a vivir bajo el temor de Dios, porque un día vamos a ser juzgados. Y Dios va a decir, yo no fui, como yo he visto a algunos chicos por ahí hacer algo, digo, mira que te tuvo firmado, y mostrame, yo no fui, me decía. Y allá sacaba y le mostraba la afirmación. Y ahí ya no sabían qué decir. No, es parecida a mí, me decía alguno, pero no, no soy yo. Hasta ahí me negaba, ¿no? Pero bueno, no, es parecido, pero no soy yo. Cuando Dios un día pase lista y nos tenga que juzgar todo lo que hayamos hecho, aprendamos a vivir bajo el temor de Dios. Cosa que estemos así, sí, acá hay cámara, me parece que nos están viendo, tenemos que comportarnos bien. Dios nos está mirando en todo momento, ¿sí? Porque cuando seremos juzgados vamos a tener que dar cuenta de todos nuestros actos. Dice que aún toda palabra ociosa, toda palabra sin productividad, toda palabra que no edifique, va a ser también un día juzgada. Que sí que tenemos que tener cuidado de todo. El verso 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Debemos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que Él hizo para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, restaurarnos, para poder darnos paternidad, para restaurar nuestras emociones, sanar nuestras heridas. Todo lo que Él hizo fue suficiente. Tenemos que valorar el sacrificio de Cristo. Su sangre fue derramada por nosotros para que todos los beneficios que esa sangre produjo, nosotros podamos recibirlo. Que sí que tenemos que valorar ese sacrificio. Verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Obedezcamos a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a la verdad. Debemos purificar nuestras almas no por medio de rituales o de práctica religiosa, me voy a peregrinación, hago sacrificio, hago... No, 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 nada de eso. La obediencia a la palabra es lo que nos purifica. La obediencia a la palabra es la que nos corrige, nos encamina. Y el medio es que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Porque toda palabra que recibimos, el Espíritu Santo nos da la convicción. Y ahí nos viene la reprensión, la guía, el ánimo, la fortaleza. Todo esto viene cuando nosotros ponemos la palabra en nuestras vidas bajo la protección del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el verso 22, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Amor fraternal. Acá nos habla de ese amor no fingido. No podemos decir que obedecemos la verdad y no amamos a nuestro hermano. Hay gente que, y yo no voy a la iglesia porque está tal. ¿Y cómo pretendés que Dios te vaya a amar? Si no podés amar a tu hermano, tampoco podés amar a Dios. Por eso dice el amor fraternal, ese amor entre hermanos tiene que ser desarrollado entre nosotros. 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, debemos desechar todo lo que no es de Dios. Si hay malicia, si hay engaño, vio que le decía hace un rato los pensamientos que podemos tener y a veces vienen esos engaños, a veces viene esa malicia, viene esos deseos de venganza, a veces vienen esas perversiones a la mente. Tenemos que desechar todas esas detracciones. Y esto debe ser como los alimentos que nosotros ponemos en nuestra boca en mal estado y lo escupimos inmediatamente. ¡Pah! Está feo esto.
esto no es lo que yo quería comer. Y uno inmediatamente lo escupe, lo saca de la boca. Así tienen que ser esos pensamientos. Pero sabe que a veces vienen esos pensamientos. ¿Y cómo los saco? ¿Sabe cómo los sacamos? Cuando yo reconozco un pensamiento que está en mi mente, pero estoy con gente, no puedo expresar ese pensamiento. ¿Cómo hago para que ese pensamiento se vaya si ese pensamiento sigue estando? Allí nomás donde está, esté con quien esté, reprenda el pensamiento. Te reprendo, Satanás. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, yo sé lo que dije, tranquilo. Este está loco, habla con Satanás. Sí, pero eché el pensamiento que estaba en mi mente. Porque estamos hablando a lo más bien. Y yo empiezo a pensar, y a este le voy a pegar una piña, le voy a decir, te reprendo, Satanás. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? No, nada, estaba. Me acordé de algo. Y ya el pensamiento se fue. Satanás reconoce que lo que estaba metiendo en tu mente, vos lo reconociste y lo estás echando fuera. Si queremos hacer control mental, no funciona. Porque el diablo no conoce nuestros pensamientos ni las intenciones de nuestro corazón. El diablo sí sabe lo que nosotros hablamos. Y cuando nosotros estamos reprendiendo al diablo y echándolo fuera, el diablo se tiene que ir. Que sí que no tenga temor en que cuando le viene un mal pensamiento diga, te reprendo, Satanás. Si está entre gente madura, cualquiera va a saber y va a decir, gloria a Dios, este está tomando victoria. Y si hay gente que no entiende, dirá, este está loco, y que digan que está loco. Pero usted echó fuera al diablo que lo estaba tentando. Amén. Y por último, capítulo 2 y 3 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que desear como niños recién nacidos? La leche espiritual no adulterada. ¿Saben qué es eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada. Dije, lo iba a poner acá para que no se caiga y otra vez se cayó. Tenemos que aprender a desear aquello que Dios dejó para que nosotros seamos guiados. No solo para caminar en la santidad, sino también para poder ser salvos. Porque eso va a traer salvación a nuestras vidas y nos va a preparar para una vida eterna. Y para concluir con esto, para que podamos vivir incorruptibles, debemos cada día apropiarnos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y hay promesas de Dios. Tenemos que aprender a obedecer sus mandamientos, mantener una comunión sincera con nuestros hermanos, sin fingimientos. No, mirá, podemos decirle tranquilamente, si, mirá, no, por ahí me pongo a tomar mate y nos ponemos a hablar pavada, mejor no, después otro día. Pero no estoy fingiendo que estoy bien con vos y me pongo a hablar y hablo lo que no tengo que hablar y después no sé, es de tropiezo. Mantener comunión con Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de la búsqueda de la palabra. Esa comunión es la que nos va a mantener siempre cerca de Él. Y así vamos a poder vivir alejados de la corrupción y del pecado. Cuando empecé, hablé de la corrupción y llevé la corrupción a una esfera alta donde todos la podemos ver constantemente. Pero quería mostrarles también que esa misma corrupción está en medio nuestro. Y si no aprendemos a vivir de maneras incorruptibles, en santidad, esa corrupción va a contaminar todo. Y quizá tengamos una iglesia por la cual Cristo pagó un precio muy alto, pero nosotros no podamos mantener esa santidad para que sea la iglesia que Cristo viene a buscar. Necesitamos una iglesia que sea santa, incorruptible. Y es una tarea y es una lucha constante de identificar lo que me está corrompiendo y desecharlo de mi vida. Y cuando usted logra esa práctica o ese hábito, le va a pasar lo que yo contaba hace un ratito.
va a ser incapaz de hacer algo por el solo hecho de que ya está grabado en su corazón y usted no lo haría. A mí me pasaba algo con un trabajo y fui a arreglar algo y dije, me dice la persona, es que esto no anduvo de hace un año cuando lo arreglaste, después no anduvo. Yo le digo, pero acá lo arregló alguien. Alguien vino después que yo. No, me dijo. Acá el único que toca eso sos vos. Esto yo no lo hice. No, sí. Dije, tranquilo. Si no querés no te cobro y te lo arreglo. Pero yo esto no lo hice. ¿Y por qué decir que no lo hice? Porque yo este tipo de cosas no la hago. No están en mi forma de hacerla. Yo nunca le voy a poner teflón a una tuerca loca porque no sirve. Y como sé que no sirve, no se lo voy a poner, no voy a gastar de gusto. Y acá tiene teflón envuelto en esto. Y aparece el marido y dice, no, si eso lo tocó Pirulo. Y de ahí no anduvo más. Ah, dije, tranquilo, igual si querés no te cobro. Pero cuando nosotros sabemos que hay algo que no haríamos, no lo haríamos nunca. Con el Señor nos pasa lo mismo. Cuando se graba en nuestro corazón la incorruptibilidad y la santidad, quizás no en todas las áreas, pero en la área que lo vayamos logrando, ya es una victoria. Esto me vencía antes. Ahora yo soy victorioso por medio de Cristo Jesús. Y esa área soy incorruptible. Porque la palabra de Dios se grabó en mi corazón. Y no hay pensamiento ni nada que va a poder moverme, porque la palabra está atesorada allí. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero que oremos en esta noche. Papá Dios, gracias por esta palabra. Señor, pudimos ver la importancia de la corrupción para no andar en ella. Y la importancia de la santidad para poder caminar y agradarte en todo. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que obres en el corazón de cada uno de los hijos de esta casa. Cada uno de aquellos que recibió la palabra. ¿Cómo hacemos antes de ir al cielo para permanecer incorruptibles aquí en la tierra? No conformarnos a los deseos que antes teníamos. Esos deseos que antes nos gobernaban, nos llevaban por mal camino, nos metían en malos hábitos, nos hacían tomar decisiones equivocadas, de las cuales después nos lamentamos mucho, decir palabras que lastimaban y tener pensamientos incorrectos. Vivir en santidad, porque Él nos mandó. Y Él mismo dijo, sé santo porque yo soy santo. Aprender a vivir bajo el temor de Dios. Todo el tiempo nos está mirando. Y todos seremos juzgados sin acepción de persona. Debemos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha ni contaminación. Señor, valoramos el sacrificio de la cruz, cada gota de sangre derramada para nuestro beneficio, la aceptamos con temor. Obedecemos la verdad. Tenemos un amor fraternal y desechamos lo que no es de Dios. Papá, ayúdanos cada día más a vivir en santidad. Quizá no es de moda, quizá no es demasiado atractivo para la sociedad en general. Quizá para muchos parezca aburrido, pero sus beneficios son eternos. Y si aprendemos a disfrutar esa santidad, nos llena de gozo.
de paz. Cuando aprendemos a vivir en santidad, podemos dormir placenteramente, sabiendo que no hubo condenación en ese día. Y si me equivoqué, pastor, ahí nomás me arrepiento. Desecho inmediatamente. No dejo que ninguna culpabilidad y condenación siga actuando en mi vida. No le doy lugar a las cosas que me restan, sino que le doy lugar a lo que suma mi vida. Papá, bendigo a cada uno. Oro por aquellos que luchan aún con una concupiscencia, con pensamientos, con deseos que son incorrectos. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que la fortaleza de Dios, la fortaleza del cielo, sea derramada sobre sus corazones. Y tú les hagas vivir victoriosos en Cristo Jesús. Papá, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamo por cada uno de ellos. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Adórele a Dios. Haga pacto con Dios de vivir una vida incorruptible. Señor, no permitas que caiga en corrupción. No me dejes, Señor, que los pensamientos y los deseos indebidos gobiernen mi vida. Dame fortaleza. Lléname, Espíritu Santo, de poder. Lléname de poder de lo alto para poder caminar, Señor, rumbo a esa vida eterna que tú tienes preparado. Somos funcionarios del reino de los cielos aquí en la tierra y tenemos que administrar para aquellos que no te conocen correctamente los preceptos, mandamientos, decretos, promesas que tú dejaste. Nosotros somos los funcionarios de transmitir cada uno de ellos. Papá, en el nombre de Jesús, te doy gracias, bendigo la vida de cada uno y declaro un tiempo nuevo de victoria para cada hijo de esta casa, en el nombre de Jesús. Si usted recibió esta palabra, denle un fuerte gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas. Los esperamos mañana en la Escuela de Crecimiento a las 19 horas. Dios les bendiga ricamente.